hermanos. Amén. Por eso no nos cansamos de alabar su nombre y darle gracias por su bondad hacia nosotros, por su misericordia. Qué bueno es que podamos estar de nuevo en su casa para alimentarnos, como el Señor lo dijera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así es que hoy espiritualmente vamos a alimentar nuestra vida delante del Señor. Hermanos, estamos a partir de la semana anterior hemos comenzado un resumen del contenido de la carta a los romanos. Esta sería la segunda semana. No terminamos, si usted pudo notar, si usted tomó una copia del bosquejo, no terminamos el contenido de ese bosquejo, así es que hoy vamos a continuarlo y ya está el siguiente bosquejo, que no lo vamos a terminar esta semana, esta semana, pero pues vamos a comenzar. Así es que si usted quiere puede retirar, allá es gratis, está una copia en la vitrina, pero aclararle que ahora todavía vamos a comenzar con el de la semana pasada y hoy también vamos a comenzar a hablar del nuevo bosquejo que está ahí, que no lo vamos a terminar, de antemano se lo digo, para que usted lo guarde en su Biblia y lo traiga la otra semana, pues porque quizá no sé hasta dónde lleguemos hablando del tema esta noche. Estábamos hablando, había una idea que habíamos establecido para ese primer resumen o ese primer grupo de grandes lecciones de la carta a los romanos. Y la idea que queríamos o que desarrollamos es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción entre nacionalidades, entre clases sociales. Dios no hace diferenciación en cuestiones de género, hombre o mujer. Dios no hace diferenciaciones entre la apariencia de las personas, que este es bonito, que este no es bonito, que este es pobre, que él es rico, este es hombre, que él es mujer. Es decir, Dios no hace excepción de personas en la manera en que Él actúa con el hombre. Ya vamos a ver, porque no solo hablamos de salvación, hablamos también de juicio, o sea, vamos a hablar de las dos caras de la moneda. Dios no hace excepción de personas a la hora de escoger a sus hijos o de llamar a sus escogidos. Dios no hace excepción de personas. No es por su riqueza, no es por su inteligencia, no es por su raza, no es porque es israelita, descendiente de judíos, que Dios escoge a su pueblo. No, ya vamos a ver quiénes son los verdaderos israelitas, quiénes son los verdaderos judíos delante de los ojos de Dios. Entonces esa es la primera idea que hemos venido desarrollando. Y hoy, al terminar esa parte, vamos a pasarnos a otra que tiene que ver con el hecho de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Quiénes son justos delante de Dios? ¿Cómo Dios declara justas a las personas? ¿Cómo Dios hace justicia a sus escogidos? De eso vamos a hablar, sería la siguiente idea que vamos a desarrollar. Le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 11 y 12. Con esa lectura vamos a comenzar. Romanos capítulo 10, versículos 11 y 12. Del 11 al 13 leamos. ¿Lo tiene? Romanos 10, del 11 al 13. Espero que haya traído su Biblia, hermano. Aunque sea en su teléfono, pero siempre anda en su Biblia. Si anda ahí otras aplicaciones en su teléfono, la Biblia no le debe faltar. Y yo aprovecho y le hago el comentario comercial, vale la pena porque es una aplicación gratuita. Los que tienen un teléfono inteligente, hay una aplicación de la Biblia que se llama Eastword. My Eastword se llama, sí, My Eastword. Entonces usted descarga esa aplicación y hay una cantidad de Biblias, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, diferentes versiones de la Biblia. O sea, es una herramienta increíble que usted puede andar en su teléfono, imagínense. Así es que hoy hay que aprovechar la tecnología y hay que darle un buen uso también a esos aparatos, ¿verdad? Bueno, estamos en Romanos 10:11, dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y cuando la Biblia dice todo aquel, está diciendo que no hay distinción de personas. Porque dice el versículo 12, para confirmar esa idea de que no hay excepción de personas, porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque tú no haces acepción de personas, mi Dios. Gracias porque todo aquel que invoca tu nombre, tu palabra dice, será salvo. Pero no podemos invocar a aquel en el cual no hemos creído, y no podemos creer en aquel de quien no hemos oído, y no podemos haber oído si no hubiese quien nos predique, Señor. Así es que gracias por la locura de la predicación, porque por medio de la palabra, Señor, la fe viene por oír y por oír tu palabra. Te pido que esta noche tu Espíritu Santo hable a la iglesia. Señor, si hubiese entre nosotros alguien que aún no ha creído, alguien que aún no ha nacido de nuevo, oro para que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra en ese corazón, en esa mente, renovándolo, transformándolo, Señor, conforme a la imagen de Jesucristo. Dios mío, y todos los que ya somos tus hijos, te pedimos que también tú nos edifiques, que tú nos instruyas, Señor, que nos recuerdes esas cosas importantes para nuestra fe, Señor, los fundamentos de nuestra fe, en lo que hemos creído, en lo que nosotros hemos puesto, Señor, nuestra confianza, en tu palabra, en los principios de tu reino, las verdades de tu reino. Afírmalas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el enemigo, Señor, no nos pueda perturbar, ni confundir, ni hacer dudar de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos y anhelamos que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu quien nos instruya y corrija en esta hora. Padre, es a ti a quien te damos toda la gloria, el reconocimiento y el honor, porque solo tú, Señor, eres digno. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos y damos gracias. Amén. Bueno, leemos esos versículos para decir primeramente que a la hora de salvar a alguien, Dios no hace excepción de personas. No importa quién sea. Mire, aquí podríamos, aún nosotros, aunque usted no lo crea, en nuestros tiempos, hacemos acepción de personas. Si nosotros viésemos entrar aquí a un borracho, a un homosexual, a un ladrón, a un homicida, a una de esas personas que nosotros quizás conocemos y que les hemos visto en una vida lejos de Dios por muchos años, y los viéramos venir a la iglesia, ¿cuál sería quizás nuestra apreciación acerca de ellos? ¿Cómo? Diríamos, no, hombre, mira a quién ha venido aquí. No, si bien dicen que en esta iglesia viene... Mire, a propósito, ¿y no a Jesús de eso lo acusaban, pues? ¿O no era cierto que a Jesús cuando él pasó, dice que en cierta ocasión él pasó donde estaba el que cobraba los tributos, los impuestos, que era Mateo, cuyo nombre era Leví? Dice que él pasó y le dijo, sígueme. Entonces Mateo, dejándolo todo, le siguió, dice el relato en Mateo capítulo 9. Dice que Mateo, después que siguió al Señor, hizo una fiesta en su casa por haber creído en Cristo. Hizo un banquete e invitó a sus amigos, a toda esa grupito, dice que había ahí entre publicanos, ¿verdad?, y pecadores. Esa era la junta de Mateo, y a esos es a los que él invitó a su casa, haciendo fiesta de la alegría de haber conocido a Jesucristo, al Mesías. Y Jesús fue a esa fiesta con Mateo, que no era considerado en aquella sociedad como un malo, pero Jesús ahí estuvo con ellos. ¿Y qué decían los fariseos y los sacerdotes al saber que Jesús, el que decía llamarse Hijo de Dios, estaba reunido con todos los publicanos y pecadores en un gran fiestón? ¿Qué cree que era lo que decían? La Biblia dice lo que ellos decían: que se junta con publicanos. ¿Cómo sería en el caso nuestro? Miren, con quienes se junta, con los bolos, los vagos, ¿ve? Los delincuentes, con eso se reúnen estos hermanos allá la Peniel va. De todo. No, pues si es que Jesús dijo que Él no vino a buscar a los sanos, dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y para que no nos la creamos,
Eso éramos nosotros antes de venir a Cristo. Amén. ¿O solo yo era pecador? Todos ustedes. Entonces eso éramos, y el Señor lo único que hizo es que nos lavó, nos quitó todos nuestros pecados y nos restauró. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y gloria a Dios por eso, porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Pero así veníamos. El Señor no hace diferenciación de personas, no hace distinción ni discriminación. La Biblia dice lo más vil, lo menospreciado, lo que no es, todo eso es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Vemos esto en el sentido de que Dios, a la hora de salvar a alguien, Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Aquí no cuenta es que yo soy una persona influyente, es que yo soy una persona con dinero, es que yo soy ciudadano americano, es que yo soy inteligente, es que yo soy bonita. Es que a Dios esas cosas no lo impresionan. Ahora, no estamos diciendo que los ricos, los bonitos, los inteligentes o los que tienen una ciudadanía de una nación importante, esos no se van a salvar. No, estamos diciendo que a Dios no ve nada de eso. Él va a llamar y va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Es una soberana decisión de Dios, y para que nosotros tengamos cuidado de no, ay, estos pobrecitos no creo que vayan a entrar al reino de Dios. Nosotros no sabemos. Eso es obra de Dios, es elección de Dios. Y así como no hay distinción a la hora de salvar, tampoco lo hay a la hora de juzgar. Mire, aquí pues nosotros podemos poner en este país, como dicen, yo no me quiero meter en temas políticos, pero hay ciertas cosas que quiero resaltar porque vale la pena y tienen que ver con el tema. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es recta. La justicia de Dios es verdadera. La justicia de Dios es infalible. Pero la justicia humana es susceptible a torcerla. No sé si me entiende lo que le quiero decir. En este país, y sobre todo en este país, si usted tiene un clavo con la justicia, pero tiene cuello o tiene pisto, usted puede arreglar cualquier clavo, pues. ¿O no es cierto? ¿Aló? ¿O no es cierto? Mire, pues sí, como aquí, si usted tiene pisto, hermano, aquí... Decían el otro día cuando estaba el caso del expresidente Francisco Flores, ¿verdad?, que lo estaban juzgando porque supuestamente se había clavado unos pocos millones de dólares. ¿Qué son unos pocos millones? Ahí después andaban diciendo que quizás no se había muerto, sino que había hecho ahí su arreglo, y que porque como una manera así medio misteriosa en la que se murió, y que no quiso un funeral como un expresidente. Bueno, y salieron un montón de dudas, ¿verdad? ¿Será verdad que se murió? ¿Habrá sido un arreglo? Porque sí, como en este país todo se puede, ¿verdad? Era con él, el clavo. Y quedó la duda ahí. Si con su dinero habrá armado todo ese show y él estará vivo, decían algunos, ¿verdad? A ver, la verdad. Ahora, pero viene hoy, digo por poner ese ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer con el dinero, pues si fuese verdad eso que algunos argumentaban. Pero veamos el otro lado, el otro expresidente, el más reciente, el señor Mauricio Funes, que es tanta la influencia que tiene que hoy que le andan queriendo sacar los trapos al sol. Eso no cabe duda, no sé, ¿verdad?, si se ha dado cuenta usted. Pero mire qué casualidad, pues como allá en la casa presidencial así dejan tirados los papeles por todos lados, ¿verdad? Ahí en cualquier, se les ha perdido, dice, toda la documentación de los viajes del expresidente. ¿Cómo eso no es algo relevante, verdad? Entonces, ¿qué le hace pensar a usted eso en este país? Que aquí, si usted tiene cuello o tiene pisto, usted aquí puede arreglar lo que sea. Decían, y cito por lo del expresidente Francisco Flores, decían, como tenía dinero, un juez ordenó que fuera detenido, pero como tenía influencias, a los días dijo no sé quiénes dijeron, no, que se vaya para su casa, vaya a ver si uno de pobre lo van a mandar en arresto domiciliar. Allá lo van a dejar para las Bartolinas con como 50 en un cuartito como para 5. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que cuenta ¿es cierto o no es cierto eso? Pero con Dios las cosas no funcionan así.
yo tengo pisto, así que a mí, si aunque haya sido un gran malo en el mundo, pero cuando llegue delante de Dios, ve, como algunos, allá a San Pedro, porque San Pedro está en la entrada, le voy a soltar unos billetes y vámonos para adentro. Papito, ahí está, pues. La justicia de Dios nadie la va a torcer. Sí, hay una sola manera de entrar al reino de Dios, y es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Él es el camino, el único camino. El que en Él cree tiene vida eterna. Y la justificación como el método, la justicia de Dios, lo decíamos la semana pasada en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. La Biblia dice que somos salvos por medio de la gracia, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ha salvado por la fe en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el método de justicia de Dios. A Dios no le importa que usted aquí le haya dado de comer a los pobres, que usted haya vivido célibe toda su vida. No le importa a Dios nada de eso, porque no son nuestras obras los que nos abren la entrada al reino de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo portarse bien, solo estoy diciendo que no podemos poner nuestra confianza en nuestras acciones. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo. Ese es el método de justicia de Dios, y debemos evitar la confusión, porque fue el gran error de la nación de Israel. Ellos creyeron que por sus rituales, que por obedecer la ley, que por cumplir todos esos reglamentos que ellos habían inventado, creían ellos: porque hemos hecho todo esto, estoy seguro nosotros vamos a entrar en el reino de Dios. Y Jesús les dijo: los publicanos y los pecadores, ¿cómo es? Las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios, porque no es por obras. La justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Y así como Dios no hace excepción para salvar, tampoco va a hacer distinción a la hora de condenar. No le importa quién sea. Ay, que tengo una persona importante. Lo que decíamos el otro día: cuando la gente se muere, todos son buenos. ¿O no es cierto? ¿Cuándo ha visto usted que alguien se haya muerto y que le pongan ahí en alguna parte que goce del infierno? ¿Qué dicen todas las ofrendas o ¿cómo se dice? Los mensajes de solidaridad hacia a los familiares de alguien que ha muerto? Que en paz descanse, que de Dios goce. Hasta el más criminal cuando se muere es bueno. Pero eso es lo que nosotros pensamos, o lo hacemos por educación. Pero delante de Dios, yo quiero que vea esto conmigo. El capítulo 2 de Romanos, versículos del 11 en adelante. Quiero mencionar, porque usted que tiene su Biblia ahí en la mano, ahí van a poner el versículo 11 en pantalla. Pero usted que tiene su Biblia en la mano, sí quiero que note que los primeros versículos, es más, la porción tiene un título en el versículo 1, al comienzo del capítulo. ¿Cómo dice el título de la porción? Tiene un título su Biblia, el capítulo 2 de Romanos. ¿Cómo dice? El justo juicio. ¿Así dice o no dice así? El justo juicio de Dios, porque de eso va a hablar, de que el juicio de Dios es justo. Pero en el capítulo 2 va a hablar del castigo, de la ira sobre aquellos que no creen en Dios, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que niegan a Dios. De eso va a hablar, que Dios no le va a importar. Mire, si alguien muere sin Cristo, no importa que sus familiares le hagan rezos, misas, o lo que le hagan todos los años si quiere, y que le lleven flores todos los años si quiere, eso no va a cambiar su destino espiritual. Lo único que va a hacer diferencia en aquel día es cuando nuestros nombres estén o no inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero eso solo va a ser para aquellos que han creído en Jesús. Como está escrito, dice el Señor, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El que creyó en Cristo Jesús tiene vida eterna, el que no creyó, entonces ese está condenado. Así dice Romanos 3, del versículo 16, del 18 en adelante. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, dice la Biblia. Entonces el capítulo 2 está hablando del justo juicio de Dios. Y dice en el verso 11: porque no hay acepción de personas. ¿Para quién? Y por eso yo le ponía el ejemplo de nuestro país.
Aquí una persona pudiente tiene poco riesgo de ir a parar a la cárcel, pero si usted no tiene pisto ni tiene cuello, hasta por robarse una gallina se puede ir a podrir a la cárcel. No sé si me entiende lo que le quiero decir. La justicia humana está supeditada a ser torcida. Aquí el cohecho, los sobornos, los chantajes, todo eso se presta. Aquí los jueces tuercen el derecho, pero a Dios nadie le puede decir: mira, Señor, aquí favoreceme a mí, condena al bueno y perdóname a mí. El Dios, a la hora de juzgar al pecador, dice la Biblia, por eso es que la justicia de Dios es perfecta. Y dice el versículo 12, mire usted que tiene ahí su Biblia: porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, está hablando el Señor que Él hace una justicia recta, perfecta, imparcial, una justicia verdadera. Entonces, Dios no hace excepción de personas, ni para salvar, ni para condenar. A Dios nadie lo va a engañar. Por eso la Biblia dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla. A Dios nadie lo puede engañar ni burlarse del Señor. Entonces tenemos ahí que como una de las grandes lecciones de la carta a los Romanos, el saber que para Dios no hay ningún tipo de diferenciación. Dios no hace excepción de personas. No le importa de dónde procedemos, quiénes somos, nuestro estatus social, nada de eso a Dios le importa. Dios ve nuestro corazón. Él en su misericordia nos ha escogido, y es algo por lo que usted y yo debemos estar contentos y agradecidos con Él, que siendo nosotros nadie, Él tuvo misericordia de nosotros, nos escogió y nos adoptó como hijos suyos. Esa es una de las razones más poderosas por las que nosotros, al venir a la casa de Dios, debemos alegrarnos. Fíjese cómo cambia la perspectiva cuando nosotros creemos en el libre albedrío y luego lo confrontamos con la predestinación. Los que creen en el libre albedrío, ¿a quién le atribuyen su salvación? ¿A quién? Los que creen en el libre albedrío, ¿a quién le atribuyen su salvación? Entonces, si yo no hubiera decidido creer en ti, Dios, no me hubiera salvado. Entonces, ¿el bueno de la película quién es? Yo, porque un día me arrepentí y decidí buscar al Señor. Pero cuando decimos que es la predestinación, que es Dios el que me escogió, ¿de quién es el mérito? De Él, porque yo no era nadie. La Biblia dice: no hay justo, ya lo vamos a ver, no hay justo ni aún. Y Dios, siendo yo nadie, tuvo misericordia de mí, se compadeció de mí, me escogió y me llamó. Y más adelante vamos a ver en ese resumen que vamos haciendo, que a los que escogió, dice, también los justificó. ¿Cómo es eso de que justificó? Porque nosotros éramos pecadores y Dios tenía que imputarnos alguna justicia, y como nuestra propia justicia no funcionaba, entonces Dios envió a su Hijo para que por la justicia de lo que Cristo hizo, ahora nosotros también seamos declarados justos delante de Dios. Eso cambia todo. Por eso es que hay muchos que, como siguen creyendo que son ellos los que han buscado a Dios, no, hombre, si Dios contento debería estar de que venga a la iglesia, ¿verdad? Las gracias me debería de dar porque le canto. Esa es la perspectiva del que cree que Él hace las cosas. Pero cuando nosotros cambiamos la situación y nos damos cuenta que es Dios el que me escogió, siendo yo nadie, entonces es como que: hey, Señor, gracias. No, hombre, gracias por haberme tomado en cuenta. ¿Qué sería de mí, como dice esa alabanza, si no me hubieras alcanzado? Estaríamos condenados, mis hermanos. En cambio ahora somos salvos por la gracia del Señor. No sé si entiende eso, o si no lo he confundido, espero no haberlo hecho. Vale. Pero ahora viene algo interesante. Como Dios no hace excepción de personas, los judíos podrían decir: entonces, ¿de qué sirve ser israelita? ¿De qué sirve ser judío? El problema es que ustedes confundieron las cosas a los israelitas. Ellos creyeron que la elección de Dios
tenía que ver con una descendencia física o biológica. Es decir, si vemos mi árbol genealógico, yo soy descendiente de Abraham, dirá alguien, y pone su confianza. Biológicamente yo puedo demostrar que en mi sangre están los genes de Abraham. Pero en ese caso no todos los habitantes de la tierra, biológicamente hablando o físicamente hablando, no todos seríamos descendientes de Abraham. Y la confusión es esa, que los israelitas creyeron que esa era la elección de Dios, solo los descendientes biológicos de Abraham. Entonces Pablo dice, escribiéndole a los romanos, ahí en el capítulo 2, mire el versículo 28 y 29. En el resumen vamos a ver que Dios no hace excepción de personas. El 2, versículos 28 y 29. Pablo aclara, pues no es judío, ¿está conmigo? No es judío el que lo es, ¿cómo dice? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde, hermanos? En lo interior. Y la circuncisión que vale para Dios es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual, es decir, del verdadero judío, la alabanza del verdadero judío no viene de los hombres, sino ¿de dónde? Sino de Dios. Vaya, partiendo de esa declaración de Pablo a los hermanos en Roma, yo le pregunto, ¿somos nosotros judíos? ¿Verdad que cuesta que la iglesia crea esto, verdad? Porque le creemos más a lo que dice la gente que a lo que dice Dios a través de su palabra. Si usted lo quiere creer o no, es problema suyo. Pero si usted ha creído en Jesucristo, usted es un judío. Que no lo quiere creer, cosa suya. Que usted quiere vivir como pollo siendo águila, problema suyo. Pero la Biblia dice que los que hemos creído en Jesús somos judíos, somos israelitas, somos el pueblo de Dios. Claro que no vamos a ir a pedir nosotros un pasaporte de Israel, no es eso lo que nosotros estamos buscando. No es eso, no, mire, que yo soy descendiente de Abraham por la fe, no por los genes biológicos. Eso es lo que Pablo trata de argumentar y sustentar poderosamente. Hay diferencias, y ese era el error de los israelitas. Ellos creían, y para ellos era inconcebible pensar que un gentil, un griego, de cualquier otra nacionalidad viniera y dijera: yo soy descendiente de Abraham. ¿Cómo vas a atreverte a decir semejante ofensa? Solo los judíos somos descendientes de Abraham. Y entonces Pablo dice: pues no, ahora el que es un judío es el que lo es en su corazón, aquel que teme a Dios, aquel cuya circuncisión no es en el prepucio, no es en la carne. Ya hemos hablado varias veces que es la circuncisión. Es cortar en la piel del órgano masculino, de la piel que cubre el pene. Esa era la circuncisión, y esa era la señal que Dios le había ordenado a Abraham como la señal del pacto con el pueblo, pero una señal externa. Ahora, no fue la única, ni solamente en el Nuevo Testamento se habla de circuncidar el corazón. A los israelitas también se les dijo que circuncidaran su corazón. Ahora, no se iban a rajar el pecho, se iban a sacar el corazón y se iban a arrancar un pedazo de piel, no iban a hacer eso. Circuncidar el corazón significa volvernos hacia Dios, dejar el orgullo, la soberbia, la incredulidad, y volvernos y humillarnos delante de Dios. Eso es circuncidar el corazón. Vea conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio 10, 16 dice: esto se le dijo a los israelitas por aquellos que dicen: no, es que la circuncisión del corazón solamente se dice en el Nuevo Testamento, nunca se le dijo a los judíos. ¿Cómo no? Sí se le dijo al pueblo de Israel. Circuncidad pues, ¿qué les dice Moisés? ¿El prepucio de dónde? Y el prepucio, que no era la piel que cubría el pene. Pues, y hoy, ¿cómo es eso? Si nos vamos a literalmente esto, ¿cómo era? Si iban a arrancar el corazón y si iban a quitar la piel que cubría el... No, hermano, obviamente no era eso lo que Dios estaba pidiéndole al pueblo. Dios le estaba diciendo: miren, toda esa
idolatría, rebeldía, obstinación, toda esa inclinación al pecado, el orgullo de ustedes, todo eso, quítenselo de su corazón, sean obedientes, hombre, sean humildes, teman mi nombre. Eso es lo que Dios le estaba diciendo, y es lo mismo que nos dice ahora a nosotros también, que le temamos, que le obedezcamos, que creamos en Él, que nos humillemos bajo el Señor, bajo su presencia, ante su presencia más bien. Entonces dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra. Ya hemos hablado de lo que es endurecer la cerviz, ¿verdad, hermano? ¿Qué es endurecer la cerviz? Si estos evangélicos creen que yo me voy a hacer cristiano, están perdidos. Eso es endurecer la cerviz. La cerviz es como el cuello, la parte posterior del. Entonces no endurezcáis significa, el Señor nos está diciendo que delante de Él nos humillemos, así, que seamos humildes delante de Dios. Pero ¿cómo cuesta eso? Bueno, a algunas personas les cuesta. Gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos mueve al arrepentimiento. Y cuando el Espíritu hace la obra en nosotros, ya no nos cuesta humillarnos delante de Dios. Y postrarnos delante de Él no es ningún sacrificio, no es ningún pesar, ninguna carga de ponernos de rodillas delante del Señor. Ay, es que ustedes se humillan delante de un hombre. No es cierto, nosotros nos humillamos delante de Dios. Eso es lo que se le mandó al pueblo de Israel. Ahora, esa es la misma evaluación que Dios hace de su pueblo. O sea, no son judíos los que lo son exteriormente, dice allá en Romanos, sino aquel que se ha circuncidado su corazón. Otro detalle acerca de esta circuncisión: los que tienen el bosquejo, si lo tienen ahí a la mano, verán que ahí hay algunas comparaciones. Pablo hace un contraste entre el judío que es exterior, ¿verdad?, que lleva señales exteriores, y aquel que solamente lleva las señales interior en su ser, ¿verdad? Es decir, que es espiritual sus evidencias. Ahora bien, podríamos decir que hay judíos verdaderos y hay judíos nominales. ¿Cuáles son los judíos verdaderos? Perdón, ¿cuáles son los judíos nominales? Primero, ¿cuáles son los judíos nominales? Los judíos nominales son los ciudadanos israelíes que viven allá en Israel o alrededor del mundo y que son descendientes, biológicamente hablando, de Abraham. Esos son los judíos nominales. ¿Y los judíos verdaderos cuáles son? Los que dice Pablo ahí, los que lo son en lo interior. No tienen un pasaporte de Israel, no llevan la sangre biológica de Abraham, no tienen una circuncisión, no guardan las leyes de los israelitas, como el sábado y todas las fiestas de los israelitas, no las guardan, probablemente no lo hacen, pero sí creen en el Dios de Abraham. Sí han puesto su fe en el Dios de Abraham. Y eso hace una enorme diferencia. Quiero que vea conmigo Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Veamos. Dice: oiga bien, por lo que ustedes no me creen a mí, ¿verdad? Bueno, no me crean a mí, créanle a la palabra. Pero ustedes no creen, algunos de ustedes no creen que son judíos. Mire lo que dice ahí en el Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, dice Pablo, linaje de Abraham sois y herederos según. Si con esto usted no cree, usted es un incrédulo. Tomasito le van a decir, y Tomasita. Pero todos los que estamos en Cristo somos israelitas, somos judíos, somos descendientes de Abraham. No porque nosotros lo decimos, sino porque la Escritura así lo afirma, porque Dios así lo declara. Recuerde que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces esto nos lo dice el Señor, que somos descendientes de Abraham, somos judíos. Ahora, no es para que nosotros vayamos a ir, hey, soy judío. No es para eso. En nuestro país también se ha dado este fenómeno, y no es que sea malo, pero yo creo que también tenemos que tener cuidado de no ser extremistas. Aquí se ha fomentado mucho el
el sionismo, dicen que es un término. ¿Qué es el sionismo? Que aquí todo lo que viene de Israel. Y ya aquí la gente se quiere poner ¿cómo se llama? Un voladito aquí, una cachuchita que se ponen para parecerse a un kipá, ¿verdad? Y todo lo que tiene que shalom y quieren apantallar, pues, y ven a un judío, y como dicen por allá, si supieran lo que los judíos nominales piensan de nosotros, no pensarían igual los hermanos acerca de los judíos. Y les voy a decir lo que piensan los judíos. Claro que ellos no lo dicen, ¿verdad? Pero los judíos, la gente de Israel, para ellos, los que no son cristianos, para ellos nosotros seguimos siendo gente despreciable. ¿Sabe por qué? Porque para ellos nosotros seguimos siendo los gentiles, gente que no merece el reino de Dios. Para ellos, solamente ellos son la nación escogida. Recuerde que en Israel hay algunos judíos que son cristianos, algunos, pero la gran mayoría no creen en Cristo. Entonces, pero aquí la gente ve a un judío, los judíos aquí. Por eso es que dicen que hay lugares donde los judíos tienen sus propios restaurantes, sus propios, ¿cómo se llaman? Donde vamos a comprar supermercados. Y todo aparte porque a ellos no les gusta mezclarse con los gentiles que somos nosotros. Pero la gente ve aquí a un judío y casi que se ponen de rodillas. Y nosotros, pero ahí hay la gran diferencia. Mire, vuelva por favor a Romanos 2, versículo 29. Vea el versículo 29, cuando Pablo está hablando de los verdaderos judíos, el verdadero judío y el nominal. El judío nominal es aquel que vive de la alabanza de la gente. Es aquel que vive de que le digan, aquí un verdadero israelita, un hombre. Ese es el judío nominal. El verdadero judío no necesita la alabanza de los hombres, lo que necesita es el reconocimiento de Dios. Así dice, mire. Versículo 29, sino que es judío, el que lo es, dice, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y mire la última parte. La alabanza del cual no viene de dónde, hermanos, de los hombres, sino, y a los judíos nominales no casi que los alabamos nosotros, pues. ¿O no es cierto? Nos han enseñado eso. Entonces, vea conmigo, por favor. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Ya vamos a terminar, hermanos. Le dije Mateo 6, del 1 en adelante. Qué barbaridad. No tengo esta cita. Aquí está. Oiga esto. Dijo el Señor a los que le oían: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué dice? ¿Qué es hacer vuestra justicia delante de los hombres? Señor, cuánto te amo, aleluya. Y venimos y que nos vean aquí, ¿verdad? Y allá en los secretos somos unos grandes sinvergüenzas, ¿verdad? Aleluya. Y aquí en el templo, no digo que sea malo, porque si usted lo hace de verdad, bendito sea el Señor, y eso es lo que Dios quiere. Pero si lo hacemos solamente para ganarnos el reconocimiento de la gente, la admiración de la gente y el respeto, o lo que sea que usted quiere hacer con eso, entonces dice la Biblia que no hagamos eso para ganarnos el reconocimiento, porque entonces recibimos la alabanza de la gente. Mira ese varón, qué ungido, mira ese siervo, qué lleno de Dios. Eso hacían los judíos y Jesús les dijo: no hagan eso ustedes. Dice: guardaos de no hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, es decir, si así lo hacen, entonces ya tendrán su recompensa. Dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está. Entendamos ese versículo 1. Si yo hago las cosas que Dios me pide hacer, pero las hago con el único objetivo de que la gente me vea hacerlas, entonces no voy a recibir recompensa de Dios. ¿Se entiende eso?
No voy a recibir alabanza de Dios ni reconocimiento de Dios. Allá en Romanos veíamos que dice que la alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero judío no necesita que la gente le reconozca, sino que Dios reconozca que es un hijo de él. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser ¿qué, hermanos? Alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Ay, voy a darle 1 centavo a este mendigo ahorita. Miren, güey, una foto para subirla al Facebook. Para que me vean. Y entonces, ay, qué buena gente el hermano. O lo que nosotros le estábamos hablando ayer con los hermanos que están en la Escuela de la Vida Abundante. Lo que nos han enseñado también son de las cosas que hemos aprendido que no son bíblicas. Yo les decía a los hermanos la comparación del evangelismo a la manera de Dios, a la manera bíblica, y el evangelismo moderno, que son los métodos que los hombres han inventado, adaptado para hacer la obra de Dios, y que nosotros lo comparamos con la pesca deportiva. Les decía yo a los hermanos, ¿qué es la pesca deportiva? Esos millonarios que tienen sus barcos allá en la puntilla, allá por la Costa del Sol, ¿verdad? Y que hay una época en el año en que se van en sus barcos a pescar. ¿Qué se van? El marlin, dicen, ¿verdad? La pesca del marlin, ¿verdad? En sus barcos, con sus cañas. ¿Y qué hacen? Andan buscando el pez más grande para sacarlo, tomarse una foto con él, salir en el diario, y el pez de regreso al mar. Eso es lo que nos han enseñado los métodos de evangelismo modernos. Andar a repartir tratados, hacerlos que repitan una oración, traer el reporte a tu iglesia, decirle a tu líder o a tu pastor cuántas almas ganaste, y entonces van a decir, sos un gran ganador de almas. Te tomás la foto con el individuo, lo haces que repita una oración y lo devolves al mar. En este caso, ¿cuál es el mar? Al mundo. ¿Por qué? Porque ya no se vuelven a acordar de él, ni lo van a visitar, ni van a orar por él. Raras veces alguien hace algo así. Jesús no nos mandó a hacer eso. Jesús nos dijo, id y haced discípulos. Entonces yo hago la comparación porque hay cosas que ahora se hacen o nos han enseñado a hacerla para recibir alabanza de la gente. El verdadero judío no anda buscando el reconocimiento humano. El verdadero judío lo que le importa es ser agradable delante de Dios. Ahí dice, para ir terminando, cuando des limosna, dice el 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Entonces, hermanos, yo quiero terminar porque la idea es el verdadero judío. Dios no hace excepción de personas. Para Dios solo hay un pueblo para Él, su pueblo. El Israel de Dios es como nosotros vamos a llamar a este pueblo. ¿Y cuál es el Israel de Dios? No es aquel que tiene una señal externa, no es aquel que sigue rituales, no es aquel que está poniendo su confianza en las obras o en la manera en que vive, sino aquel que ha puesto su confianza en Dios. Eso es lo que nos enseña la carta de los Romanos. Mas el justo por su fe vivirá. Pero bien decía el hermano Nelson el martes que predicaba acerca de Santiago, no vamos a decir entonces que la fe es suficiente, no, porque la fe y las obras tienen que ir juntas. La fe sin obras es muerta, pero primero es la fe. Las obras son el resultado de nuestra fe en Dios, y jamás vamos a poner nuestra confianza en las obras. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, que es quien nos ha dado esa justificación para que seamos declarados hijos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Dios, esta noche por recordarnos, o más bien enseñarnos.